Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Evangelópolis, la ciudad del Evangelio. Bienvenidos a mi casa, tu casa. Vamos a continuar con oraciones alcanzando a la iglesia parte 2. Quiero que vayamos a una escritura que se encuentra en Primera de Pedro 1. Vamos a leer desde el 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Dice aquí, no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mira, el propósito de esta ministración es que haya en nosotros esperanza. Y yo quiero hablarte un poco, es mucho más profundo y tú tienes que estudiar en tu casa acerca de gente que oró, ayunó, intercedió, amó al Señor con su vida, clamaron, vieron cosas que Dios les mostró, pero no para ellos, sino para nosotros. Y la iglesia de este 2021 es una iglesia que va a ser alcanzada por las oraciones de chicos, de jóvenes, de grandes, de ancianos. Y eso es lo que nosotros vamos a abrazar en este tiempo. Y me gustaría que recordáramos un poco, vamos para allá, la vida de Simeón. Y vamos a ir a Lucas 25, es 2 del 25 al 32. Vamos a ir Lucas 2 del 25 al 32. Dice la palabra de Dios: He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerda que esto es muy importante. El Espíritu Santo sobre tu vida, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Dice que lo tomó en sus brazos y bendijo y dijo: Dios, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Yo quiero que recordemos un poco que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte hasta que él pudiera tomar en sus brazos al Salvador. ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida como iglesia? ¿Cuáles son los cambios que necesitamos vivir? Yo creo que es importante que empecemos una búsqueda profunda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y Él lo que va a hacer es mostrarnos las cosas que vendrán. En Él se encierra todo. Recuerda que el Hijo de Dios, de acuerdo a la Escritura, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en su tiempo, nuestro Rey, que está sentado a la diestra de Dios Padre, el Hijo de Dios, va a regresar y va a reinar y va a poner orden en toda la tierra. Y todas las naciones van a reconocer que no hay otro Rey como Él. Mientras tanto, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para vivir ese cambio como iglesia. El Espíritu posaba sobre él. Hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia que está despertando. Hay una sola iglesia en la que Dios está viniendo a mostrar las cosas que van a suceder en este tiempo. Mateo 24, yo te lo dejé de tarea la vez pasada, nos habla acerca de cuando los discípulos salieron del templo y los discípulos le iban mostrando a Jesús la gran Jerusalén y de pronto el Señor les dice
los lleva a un punto, más bien dicho, y desde ese punto empieza a hablar a sus corazones. ¿Y sabes qué? Sentado en el monte de los olivos, Mateo 24, y dice sentado en el monte de los olivos, Él empieza a hablar acerca de las cosas que vendrían. Yo sé que hay preguntas en tu corazón, como las hubo en el corazón de los discípulos. Él había lanzado, ¿verdad?, una pequeña, vamos a decir, búsqueda de qué sucedería, ¿sí?, en el tiempo final. Y Él no lo hace caminando, saliendo del templo. Él lo hace en un lugar específico, en el lugar en donde Él subía a orar con su Padre y se encontraba con Él. Mateo 24, tienes que leerlo todo. Y dice la palabra de Dios que empieza a hablarles al corazón, a su mente. Todo lo que va a pasar no es fácil de entender, mucho menos de digerir. No lo podemos hacer desde una perspectiva humana, desde un razonamiento humano. Los seres humanos tendemos a resolver las cosas en nuestras propias fuerzas, pero como esto se trata no de nosotros, sino se trata de que Jesús viene a la tierra, regresa por segunda vez a reinar. La iglesia tiene que ser preparada, y así como Simeón tomó, dice, al niño entre sus brazos, dice que lo abrazó y dijo: hasta aquí, Señor, por fin, Señor, se ha cumplido la promesa. Ahora la iglesia tiene que abrazar todo lo que el Señor Jesucristo va a hacer. Mira, yo quiero animar tu corazón. Hoy en la mañana me desperté queriendo darte esa esperanza que tú necesitas, para que tú puedas caminar confiada en que nuestro Rey, en Él y solo en Él están escondidas todas las cosas. En Él vamos a ser guardados. Y así como Simeón era un hombre anciano también, tú no veas tu edad, Dios va a hablarte. Chicos, jóvenes, matrimonios, grandes, ancianos, están siendo preparados, que son la iglesia. Dios va a llevarnos por un camino en este 2021, un camino de quebranto, un camino en donde tu corazón va a ser muy confrontado, va a ser sacudida la iglesia, pero es necesario que nosotros abracemos todo lo que el Señor va a hacer. Ahora, yo te quiero hablar de otra persona que se encuentra aquí en Lucas 2:36. Dice que al mismo tiempo que estaba Simeón en el templo, dice que también estaba allí una mujer llamada Ana, profetisa, una mujer, dice, que era viuda desde hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Sabes qué? Esto ha penetrado mucho en mi corazón, porque yo sé que la iglesia se pregunta muchas cosas como: ¿y ahora qué haremos? Nuestro servicio lo teníamos en una estructura, ¿sí? Tal vez tenías responsabilidades, eras líder de tal cosa, pero la palabra de Dios nos está hablando del carácter que se va a levantar antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y si de algo yo tengo seguridad y tengo muy claro, es que este 2021 la iglesia va a ser transformada, va a vivir esa metamorfosis de una iglesia niña, una iglesia madura. ¿Verdad? Comenzamos siendo niños, pero se nos demanda madurez, y es cuando la iglesia tiene que responder al Hijo de Dios. Y una de las cosas que van a pasar es que el carácter nuestro va a ser de ayuno y de oración. Ese es el ministerio, ese es tu menester que vas a tener que vivir este 2021. No te tardes, es enero. Vamos a empezar buscando el rostro del Hijo de Dios. Conocemos tan poco de Jesús. Cierra por un momento tus ojos y pregúntate: ¿cuánto conozco de Jesús? Porque mira, el Señor vino como cordero, pero dice la Escritura en Apocalipsis que va a regresar como león. Es Apocalipsis 4 y 5, lo tienes que leer. Entonces necesitamos y tenemos que tener esa búsqueda profunda del Hijo de Dios. Y bueno, estamos conociendo dos cosas. Simeón tenía el Espíritu Santo. Simeón era guiado por el Espíritu Santo. No vamos a poder como iglesia hacer de la nuestra como antes. Y yo sé que tú preguntas muchas cosas: ¿y ahora qué función tendré dentro de la iglesia? Quiero decirte que de acuerdo al Salmo 132, el Señor va a levantar el tabernáculo caído de David
Y ahí levanta músicos, cantores, intercesores unidos por una misma cosa, por un mismo propósito, es ver el reino de Dios viniendo a la tierra. Es el tiempo en donde los profetas están despertando a la voz del Hijo de Dios. Es el tiempo en donde la iglesia se vuelve una iglesia profética. ¿Lo recuerdas? Yo te lo hablé de esto. Es muy importante que empieces a llenarte de la palabra. No hay profeta sin la palabra, no hay cantor sin la palabra, no hay intercesor sin la palabra, no debe haber músico sin la palabra. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra misión en este 2021 es regresar nuestro corazón a Él, es buscar la ayuda del Espíritu Santo, y en este 2021 es adquirir ese carácter de oración, ese carácter de ayuno. Zacarías nos dice que en este tiempo el Señor despertaría espíritu de gracia y de oración. Y con esto voy a terminar. Es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia que se va a levantar es una iglesia profética, en donde el Espíritu de Dios mora en ella. De acuerdo a 2 Corintios 6:16, dice que nosotros somos el templo del Espíritu del Dios viviente. ¿Sí? El templo de Cristo eres tú, soy yo, es la iglesia. Entonces, la iglesia va a empezar a hablar de lo que vive con Cristo, es decir, la voz de Cristo se va a oír en la iglesia. Y cuando la iglesia muestre al Hijo de Dios, todas las naciones se van a voltear a ver al Hijo, al Rey de Reyes, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero va a regresar como león. Yo quiero que tú medites en esta palabra, porque si tú estás pensando en servir al Señor y dices, pero ¿cómo lo vamos a hacer en medio de esta pandemia? Yo no quiero desilusionarte, yo quiero llevarte a que tu corazón se aliste y que tú seas ese soldado de Dios en este tiempo, que conoce las cortes de Dios, que puede mover el cielo. De acuerdo a Hebreos, tú puedes leer 11 y 12, tú te vas a dar cuenta y vas a conocer a la gente que Dios usó y cómo esperaron ver lo que tú y yo vamos a ver. Así es que las oraciones de gente que amó al Señor con su vida nos van a alcanzar. Tenemos una ayuda, oraciones escuchadas, oraciones que están pendientes y que vamos a vivir como iglesia, unidas al cielo. Yo te pido por favor por unos instantes que recuerdes que fuiste creado para este tiempo y vamos a responder de la mejor manera. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. Queremos que tú seas esa casa de oración de acuerdo al Salmo 132, léelo, Mateo 24, Daniel, Apocalipsis, lee Génesis, empieza a buscar la presencia de Dios. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? El Señor lo que va a hacer contigo es algo perfecto, pero necesitamos empezar a colocarnos en esas filas. Ese liderazgo que el Señor va a levantar en este último tiempo son los intercesores, es gente de oración que está postrada para que el día de mañana esté de pie para recibir al Hijo de Dios y no huya avergonzada porque no le conoce. Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo de nuestra parte, te amamos, el Señor está contigo.